Bienvenidas, bienvenidos un día más, una sesión más de la Jornada de Salud Cuerpo-Mente. Espero que estéis muy bien. Feliz día a los que nos veis aquí en el directo, María, Betina, Michael, y a los que nos veréis en diferido. Vamos a tratar hoy un tema fascinante, como es el tema de la espiritualidad, la trascendencia, y vamos a hacer también una bonita práctica, una práctica conmovedora al final, que yo le he titulado como la práctica del yo trascendental. Así que bueno, vamos a comenzar primero tratando de conceptualizar un poquito estos conceptos, conceptos difíciles de definir, la espiritualidad y la trascendencia, difíciles y controvertidos también en cierto sentido. Bueno, esto es una parte de la formación del taller de mindfulness que imparto yo. Es una pequeña parte, allá por la sesión 11 o 12, no estoy seguro ahora, la 12 creo que es, del taller de mindfulness. Y bueno, creo que es fundamental también traerlo aquí en estas jornadas porque, bueno, ya creo que a estas alturas es indiscutible el valor de la espiritualidad en todo lo que tiene que ver con la salud y el desarrollo personal. Vamos a ver sus beneficios, por supuesto, desde la ciencia. Así que bueno, vamos a empezar tratando de dar una pequeña definición de lo que es la espiritualidad. Vamos a comenzar con la espiritualidad. Y ya os digo que no es un trabajo fácil. No hay un consenso absoluto, no hay una definición única, verdadera y válida. Encontraréis por ahí diferentes definiciones de múltiples autores, de múltiples corrientes de pensamiento. Y bueno, simplemente aclarar que no es un trabajo fácil y que no hay una única definición. Nosotros vamos a extraer esos elementos nucleares, esos elementos claves de todas las definiciones para tratar de construir la nuestra propia. Lo vamos a hacer, aclarar esto también, no vamos a hacer una disertación exhaustiva desde la antropología, ni desde la filosofía, o la política, o la sociología, no. Nos vamos a centrar en lo que es mi campo, que es la psicología y la neurociencia. Entonces lo vamos a tratar de hacer lo más práctico posible y sencillo también. Así que bueno, dicho esto, que no es una definición sencilla, vamos a tratar nosotros de dar una y vamos a sacar a relucir esos elementos clave que os digo, esos elementos nucleares, que sí que son comunes a la mayoría de las definiciones. Podemos hablar de espiritualidad, referirnos a la espiritualidad como una condición o dimensión humana. Fijaos que cada persona, buena Saldi, cada persona, cada ser humano, no es simplemente lo que vemos, no es un cuerpo, un elemento físico que ocupa un espacio físico en un momento temporal de la historia, sino que podríamos decir que una persona es todo un universo, ¿no? Cada persona es un universo. Entonces, cada persona tenemos múltiples dimensiones, nuestra dimensión intelectual o volitiva, nuestra dimensión cognitiva, nuestra dimensión espiritual, nuestra dimensión social, ética, en fin, multitud de ellas. No hay muchas clasificaciones por ahí. Pero simplemente traer a colación o aclarar que la espiritualidad es un elemento más, es una dimensión más, una dimensión humana más. Hola Clara, ¿qué tal? Así que tenemos que tenerla en cuenta. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre todas esas dimensiones, que todas esas dimensiones reciban la atención adecuada y la mantengamos en unos niveles óptimos. Estaréis de acuerdo conmigo que, bueno, desde hace un tiempo para acá, ¿no? Por lo menos en las sociedades de aquí de Europa ha ocurrido eso, ¿no? Que se ha ido quizás relegando un poco, abandonando un poco esa dimensión espiritual, ¿no? En pros de otras. Y sin embargo, sí que estamos viendo últimamente que hay un pequeño resurgir, ¿no? Un conato de volver a aquellas raíces, a volver a lo espiritual. Estamos dando otra vez el valor que se merece. Así que vamos a aprovechar ese tirón. Bien, decíamos, es una dimensión humana más que trasciende lo material y abarca experiencias intangibles, o sea, experiencias tangibles de lo intangible, como puede ser la trascendencia y el sentido de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es sentir, es experimentar, es vivir aquellas cosas que no son tan evidentes, ¿no?
otras cosas que no simplemente tocamos o vemos, no solamente estamos rodeados de cosas que vemos y tocamos, sino que hay elementos que trascienden de lo material y que podemos llegar a tener experiencias con ellos. Así que sería eso, tener experiencias tangibles, tener experiencias corpóreas, humanas, mortales, de aquellos elementos que no tienen presencia física necesariamente. Hablamos entonces de un proceso dinámico con constante camino, constante recorrido. La espiritualidad no es algo que obtengamos y una vez lo tenemos ya no tenemos que hacer nada más. O sea, no es una meta concreta, no es un objeto que podamos poseer y olvidarnos ya de trabajarlo. No, es un proceso dinámico, continuo. Hay que hacerlo a lo largo de toda nuestra existencia. Bien, en ese proceso, la persona busca, experimenta y trata de sentir una conexión con la vida, una conexión especial con la vida, con los demás, con la naturaleza, con el cosmos, bueno, llámalo como quieras, ¿no? Eh, en este proceso se trata no simplemente de experimentar nuestros sentidos corpóreos, ¿no? No simplemente lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, sino algo más, ir más allá, ¿no? Bien, es una definición compleja, es un concepto muy abstracto, difícil de hacer entender, es una empresa complicada, pero bueno, vamos, habiendo visto lo que es la espiritualidad, ya veis que es bastante complejo, vamos a aclarar una cosilla, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a aclarar lo que no es la espiritualidad, o lo que suele haber confusión, ¿no? Se suele mezclar. La espiritualidad no necesariamente es religiosidad, aunque hay que reconocer que, bueno, se vincula tradicionalmente a la religiosidad. ¿Por qué? Porque la religión ha sido, podemos decir, el vector fundamental, el transmisor, el principal transmisor de la espiritualidad, ¿no? Y de otros muchos valores. Entonces, bueno, no hay que negar eso. Hemos tenido, se ha difundido espiritualidad, se ha trabajado espiritualidad desde la religión y eso pues hay que reconocerlo también. Pero tenemos que tener presente o claro que la espiritualidad y la religión son dos conceptos, son dos dimensiones separadas. La espiritualidad tiene entidad propia, o sea, puede persistir, puede existir independientemente de la religiosidad. De acuerdo, vamos a hacer otra pequeña reflexión y es que, como decíamos, ¿no? Es una dimensión más humana, ¿no? De todas las que tenemos, la espiritualidad es una dimensión más que tenemos que trabajar continuamente. Al fin y al cabo, es como una forma de existir, de vivir, de sentir la vida. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Nuestra generación, los que estamos aquí, estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Nuestra generación ha sufrido el deterioro de esta dimensión, de esta espiritualidad. ¿Y qué hemos tratado de hacer? Pues compensarla con otras dimensiones. Entonces nosotros más o menos nos hemos podido librar, ¿no? Bueno, pues de esa caída a los infiernos, podemos decir. ¿Cómo lo hemos hecho? Nuestra generación, bueno, pues hemos perdido, es verdad que hemos perdido espiritualidad, pero lo hemos tratado de compensar con dimensiones como la dimensión física, todo el trabajo físico, corporal, el autocuidado, ¿no? Ya veis, bueno, soy muy consciente de todo el auge que ha tenido las corrientes de cuidado personal, de desarrollo personal, del cuidado físico, ¿no? La conciencia que hay ahora sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo. También en nuestra generación lo hemos compensado con la dimensión intelectual. Y es que, claro, nuestra generación, podemos decir orgullosamente, que es la mejor preparada. Entonces, es verdad que hemos perdido espiritualidad, pero hemos ganado en esta otra dimensión, ¿no? Que a través de procesos de la especialización, de la profesionalización en diferentes ámbitos del conocimiento humano. Así que nos hemos podido librar, nuestra generación, un poco por ese sentido, ¿no? A pesar de que, bueno, era
éramos un poco agoreros con esto de todas las tecnologías de las redes sociales, cuando surgían, ¿no? Hace años atrás, que nos iba a impactar de manera muy negativa, pero aún así pues hemos podido sobrellevarlo. Y ya os digo, lo ideal sería no relegar ninguna dimensión en concreto y tener que hacer un esfuerzo sobrehumano sobre las otras, sino mantener un equilibrio adecuado en todas las dimensiones. Buena, Diana, ¿qué tal? ¿Qué pasa en las futuras generaciones que vienen? Bueno, yo tengo un poquito de visión pesimista, pero no quiero crear alarma, por favor, es una opinión mía solo. Así como nosotros hemos podido compensar ese déficit de espiritualidad, por esas otras dimensiones, como digo, la dimensión física o la dimensión corporal, el cuidado personal y la dimensión intelectual, las próximas generaciones van a tener una tarea muy complicada, porque en su caso la tecnología va a jugar un papel cualitativamente diferente. Así como nosotros nos hemos servido de esa tecnología, pero éramos nosotros quien tenía el control y quien se ha tenido que adaptar para manejar, para controlar esa tecnología, lo que viene ahora pues es un poco complejo, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, hay estudios que hablan de las consecuencias del uso exhaustivo e intensivo de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, podemos hablar a nivel cognitivo e intelectual de la deuda cognitiva. Y es esa pérdida de oportunidad, de esfuerzo cognitivo que hacemos cuando hacemos una tarea, ¿no? Ahora se lo pedimos a la inteligencia artificial y lo tenemos en un segundo. Entonces, todo ese recorrido, toda esa oportunidad de poner a trabajar nuestra maquinaria mental, nuestro cerebro, la estamos perdiendo. Entonces, ¿cómo van a compensar las futuras generaciones ese posible déficit de espiritualidad? Va a ser complicado, ¿eh? No quiero crear alarma, pero es simplemente pues, una puntualización para que reflexionemos sobre ello. Entonces, sí que es verdad que se está notando, quizás, por lo menos en lo que yo estoy viendo dentro de las corrientes de la psicología y la neurociencia, un interés renovado en la espiritualidad. Pero, como digo, no debemos descuidar el resto de dimensiones. Nuestra esfera social, nuestra esfera laboral, nuestra esfera política, nuestra esfera ética, intelectual, espiritual, todas requieren trabajo, todas requieren constancia y todas merecen ser atendidas. Entonces, también aclarar que a lo largo de nuestra vida, todas esas dimensiones experimentan altibajos, ¿verdad? Podemos encontrarnos en momentos de nuestra vida en los que determinadas dimensiones pues, se reducen un poco o se deterioran un poco en pros de otra. Entonces vamos tratando de mantener cierto equilibrio, ¿no? Equilibrio para no decaer demasiado. Bien, pues si mantenemos siempre, es como todo, ¿no? En el ámbito del cuidado personal es igual. Mantenemos un cuidado personal en todos nuestros ámbitos, no hay secretos, no hay milagros, pues tendremos una buena salud. Si mantenemos un cuidado adecuado o una atención adecuada a todas nuestras dimensiones, pues tendremos lo que se llama, ¿no? Conoceréis la pirámide de Maslow, una óptima autorrealización, que es la cúspide de esa pirámide de nuestras necesidades. La autorrealización, la felicidad, nuestro desarrollo personal, vital, el amor. Así que bueno, simplemente un pequeño legato de cuidar todas nuestras dimensiones, la espiritualidad también. Os voy a enseñar, bueno, una última definición sobre espiritualidad. Vamos añadiendo conceptos. Sentimiento transformador sobre la responsabilidad vital que ostentamos. ¿Vale? Es decir, tenemos una responsabilidad de vivir nuestra vida y tenemos la capacidad de elegir. Tenemos cierto margen, ¿no?, de maniobra para poder elegir. Entonces, es ese sentimiento de la responsabilidad, sentirnos responsables de nuestra vida y elegir cómo queremos vivirla.
sobre también la profundidad que ha de tener ese desarrollo vital y sobre el sentido que le vamos a dar a nuestra vida. Como decía, de forma muy simplista, muy reduccionista, es una forma de ser, de sentir, de experimentar la vida. No es simplemente una meta a la que llego y ya me olvido. Vamos a ver las tres dimensiones de las que se compone la espiritualidad. Venga, vamos a ver las tres dimensiones de ese sentimiento que decíamos, ese sentimiento transformador sobre nuestra responsabilidad vital, sobre cómo tenemos que vivir nuestra vida. Tenemos una esfera dentro de la espiritualidad, una dimensión que es intrapersonal, todo el trabajo de autoconocimiento, de introspección, de conocernos, de cuidarnos a nosotros, también nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el vehículo que tenemos para estar presentes en esta dimensión, en este mundo. También tenemos, eso es, otra dimensión interpersonal, no podemos olvidar de que vivimos en sociedad, de que no estamos solos. Las relaciones son otro elemento fundamental en nuestra vida, tanto dentro de la espiritualidad como entidad propia también, como otra dimensión de la persona, la dimensión que es la dimensión social y política, o sociopolítica. También hay que trabajar las nuestras relaciones sociales, además son buen indicador, buen predictor de nuestra salud mental y física. El sentido o el sentimiento de pertenencia, fundamental para nuestro correcto desarrollo. Y otra dimensión transpersonal, y esto es lo más característico de la espiritualidad. Esa conexión con algo superior, con algo que va más allá de lo tangible, más allá de lo evidente, más allá de nuestra mera experiencia mortal. Podemos llamarlo naturaleza, podemos llamarlo Gaia, podemos llamarlo cosmos, podemos llamarlo energía, Dios, podemos llamarlo alma, como sea. Hay algo en lo que con lo que podemos conectar. Podemos llamarlo también superconciencia, que se ha puesto muy de moda este término actualmente, ¿no? Y que engloba el todo y nos engloba a todos, algo superior. Entonces, estas tres dimensiones muy importantes dentro de la espiritualidad. Muy bien, pues este trabajo de espiritualidad lo que hace es proporcionar a las personas, nos proporcionan, ¿no?, una comprensión más íntima de nosotros mismos, de nuestro lugar en el mundo y además facilita una relación más profunda con ese algo superior que hemos dicho. Fijaos en esta definición, ¿no? Proporciona a los individuos o a las personas una comprensión más íntima de sí mismos. Estamos hablando de la dimensión intrapersonal. De su lugar en el mundo, dimensión interpersonal, y facilita además una relación más profunda con algo superior, dimensión transpersonal. Fijaos que es tan importante cuidar esta dimensión que la falta de propósito y sentido, que son dos consecuencias que se consiguen con la espiritualidad, la falta de propósito, de sentido, de espiritualidad, en definitiva, suele provocar sentimientos de desesperación, inutilidad y abandono. Y esto está medido, o sea, esto es ciencia, esto es evidencia. La falta de sentido vital, esto ya como colofón, como alegato, la falta de sentido vital en muchas ocasiones cursa con consecuencias muy trágicas, ¿verdad? Como la pérdida de sentido, la pérdida de ganas de vivir. Así que vamos a pasar a ver los beneficios que tiene precisamente el cuidado de nuestra dimensión espiritual. Aquí, la espiritualidad está asociada con una mejor salud y calidad de vida, con una menor propensión al suicidio, incluso en pacientes terminales. El grueso del trabajo científico que se ha hecho con la espiritualidad es en el ámbito de la enfermedad grave, de la pérdida o duelo, y
bueno, y de los momentos últimos de la vida, ¿no? Como por ejemplo en pacientes terminales. Y bueno, pues son apasionantes los resultados que tenemos. Se ha comprobado su impacto positivo en los niveles de ansiedad y depresión, así como en la capacidad de recuperación de la enfermedad, enfermedades físicas y enfermedades psicológicas. La espiritualidad y también la religiosidad pueden usarse como una poderosa herramienta de afrontamiento promoviendo la calidad de vida y la adaptación a la enfermedad. Es como una herramienta a la que se puede agarrar la persona en esos momentos difíciles, en el duelo, atravesando una enfermedad o una situación personal delicada o difícil, y en esos momentos últimos de la vida, cuando sabemos que tenemos que abandonar nuestra existencia eh, terránea, ¿no? o terrenal. Hay un trabajo muy bonito de espiritualidad y resiliencia, además se llama así, de unos investigadores, que lo que hacen es hacer un seguimiento de pacientes que se encuentran precisamente en esas situaciones, ¿no? De enfermedad terminal o enfermedad grave. Y cómo aquellos a los que se les dota de prácticas espirituales son capaces de llevar la enfermedad de otra forma, llevar su situación de otra forma, de una manera mucho más constructiva y mucho menos dolorosa. Se hacen comparaciones con personas a las que no se le ha, ¿no? Un grupo control, que es al que no se le hace esa aplicación de esas técnicas, y al grupo experimental, que es al que se le dota de esas herramientas. Y bueno, los resultados son fascinantes. Todas las personas que han podido someterse a trabajo de espiritualidad en esos momentos de su vida, pues consiguen relacionarse con su situación, con su enfermedad, de una manera muy diferente, ¿no? Que le hace llevar ese tránsito mucho más, de forma más llevadera. ¿Vale? Pasamos, mira, aquí también más evidencia. La espiritualidad está asociada con una mejor salud, calidad de vida, menor propensión al suicidio. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Eso es. Es que incluso se ha visto impacto en la salud cardiovascular, ¿eh? Creo que no lo tengo aquí puesto, pero incluso en la salud cardiovascular. En definitiva, impacta positivamente en nuestra salud mental e irremediablemente también en nuestra salud física. Vamos a ver el concepto de trascendencia y qué podemos hacer para crecer en cuanto a espiritualidad y llegar a la trascendencia. Al final es la consecución, el paso lógico de la espiritualidad, la consecuencia lógica. Comparto de nuevo pantalla, diapositiva. Vale. Esta es la parte teórica, de la sesión. Yo sé que hay veces que se nos hace un poquito bola, pero tenemos que tener los conceptos claros. Aquí. Aquí comparto. Y luego viene la parte bonita. Y ya veréis, la práctica que tenemos preparada os va a encantar. Vale, también, esto es material del taller de mindfulness y es un tema fundamental también que me gusta recogerlo siempre en esas formaciones. De la espiritualidad a la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Bueno, podemos decir que es la consecuencia lógica de la espiritualidad, ¿no? Es como la capacidad, perdonad, tengo aquí a mi gato, ven, me está reclamando algo, te quiere subir, quiere también aprender un poquito sobre trascendencia. Bueno, podríamos decir que la trascendencia es la capacidad mental, psicológica, de superar los límites del propio yo terrenal o el yo egoico que decimos en psicología, el yo egoísta, para integrarnos en una realidad que es más amplia, más duradera y más significativa y que no siempre es
tan evidente como debería ser. Fijaos, la palabra trascendencia proviene del latín trascendentia, que significa cualidad de ir más allá de los límites evidentes. Tiene dos raíces, trans, que es un prefijo que significa al otro lado, o a través de, o atravesar. Y scandere, la otra raíz, que es un verbo que significa trepar, escalar, elevarte. Son conceptos que cuando tratamos de conceptualizar espiritualidad y trascendencia, pues surgen continuamente, ¿no? Eso de ir más allá de lo evidente, más allá de lo físico. Así que bueno, eso es lo que significa la palabra trascendencia. Superar esa realidad física, que es material, evidente, y admitir que hay dimensiones de otro orden. El mero hecho de reconocer ello, aunque no lo experimentemos, ya es un trabajo fundamental sobre nuestra dimensión espiritual. El mero hecho de reconocerlo nos proporciona perspectiva, juicio y sentido, profundidad. Si tenemos esa perspectiva de que hay algo más allá de lo evidente, de lo físico, de lo tangible, fijaos qué gran perspectiva se nos puede abrir, ¿no? Como hemos dicho, el yo trascendental, que sería la antítesis de ese yo egoico, ese yo egoísta, conecta con una integridad más íntima de la experiencia subjetiva y espiritual. Nos hace conectar de forma más profunda con nosotros, con lo que tenemos alrededor. Bien, y eso nos da perspectiva, nos da una visión humanizadora que enriquece nuestra existencia y dota de sentido la vida. Hablaba con un médico, amigo mío, que decía que el mal de las sociedades actuales, la enfermedad, no son las enfermedades, los trastornos mentales, que también. El peor mal es la enfermedad del alma, esa pérdida de sentido, esa pérdida de propósito. Vale, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? Pues no es tan sencillo como simplemente quererlo, ¿no? Hay que trabajar, hay que cultivar. Y siempre me gusta hablar de cultivar. Fijaos, Abraham Maslow, que lo había mencionado antes, lo de la pirámide de Maslow, ¿no? Que la cúspide, lo máximo que tenemos que aspirar es a la autorrealización, a la felicidad. La trascendencia implica alcanzar un estado más inclusivo y holístico de la conciencia humana para relacionarnos de un modo más elevado con nosotros mismos, con los demás, la propia naturaleza y el cosmos. Yo creo que no hay definición más clara, más evidente y más bonita que esta. Volvemos, fijaos, haciendo un pequeño análisis de esta definición de Maslow. Volvemos a las tres dimensiones que habíamos citado. La dimensión intrapersonal, ¿no? Dice aquí Maslow, un estado más inclusivo y holístico de la conciencia humana para relacionarnos de un modo más elevado con nosotros mismos. Dimensión intrapersonal. Con los demás, dimensión interpersonal. Y con la naturaleza o el cosmos, dimensión transpersonal. Fijaos, ¿no? Como os decía al principio de la sesión, siempre hay elementos claves, nucleares, en todas las definiciones de todos los autores, de todas las corrientes de pensamiento. Volvemos a repetir, no es la consecución de una etapa vital de la que la hago y ya es como superar la juventud o la adolescencia y ya me olvido de ella y voy a otra cosa. No, es un trabajo continuo a lo largo de nuestra existencia. Es un estado de autorreflexión constante, de autoconocimiento. Es una actitud, una forma de ser, una forma de experimentar, de sentir. Requiere trabajo constante. Trabajo de clarificación de valores. Aquí nosotros en psicología hablamos en particular en terapia de aceptación y compromiso,
clarificación y compromiso con los propios valores, que se trata de, ante cualquier padecimiento de la persona que viene a consulta, aparte de darle su intervención psicoterapéutica, tratar de profundizar un poquito más en la persona y darle otra dimensión a esa terapia, una dimensión un poco más transpersonal, ¿no? Entonces, no nos enfocamos solamente en el alivio de los síntomas de una enfermedad, sino que tratamos de hacer valer o de desarrollar o hacer crecer a la persona a través de los valores. Los valores son las guías para vivir de una forma o de otra. Lo llamamos nosotros clarificación y compromiso con los propios valores. Y hay una serie de técnicas que se hacen, ¿no?, para clarificar primero cuáles son los valores acordes a esa persona, incluso de cambiar, modificar o establecer mejores valores que la persona a lo mejor pudiera tener. Una vez se hace este trabajo de clarificación, se hace otro trabajo de compromiso, que es actuar o sencillamente vivir acorde bajo el amparo, bajo el marco de esos valores. Entonces, aparte de su terapia médica o clínica, se le da también este tipo de trabajo. Clarificación de valores, cultivo de actitudes. Hablábamos de las actitudes en las primeras sesiones de estas jornadas, en mindfulness. Las actitudes, que, bueno, podríamos equipararlas también a los valores. Esas actitudes mindful de aceptación incondicional, de no juzgar, de compasión y autocompasión, de generosidad, de paciencia, de mente de principiante, todas esas también conllevan el enriquecimiento personal, el enriquecimiento del alma, de alguna forma. Desarrollo de la conciencia mindfulness o de la conciencia mindful. Aquí no me refiero a algo abstracto metafísico, me refiero específicamente a algo material, tangible, al desarrollo a esos cambios particulares que se producen con el trabajo de nuestros valores, actitudes, del trabajo mindful, a esos cambios profundos de transformación actitudinal, de reestructuración cognitiva, de cambios visibles en la estructura y en la función de nuestro cerebro, que nos va a hacer funcionar de otra manera, sentir, experimentar, ser, en definitiva, de otra manera. O sea, aquí me refiero, ha quedado como un poco abstracto, ¿no?, el desarrollo de la conciencia mindful, pero aquí este apartado sí que es puramente clínico, orgánico, biológico. El trabajo de la contemplación, toda esa capacidad de reflexionar, de meditar, de analizar las cosas, de hablar en profundidad sobre cualquier tema. Lo tenemos abandonado, ¿no? Ahora estamos en la sociedad, en el tiempo de la superficialidad, de dar tu opinión con una manita arriba, un like, y seguir. No profundizamos, no entramos al detalle, no analizamos. Estamos perdiendo, es como lo que os decía, de esa deuda cognitiva. Estamos perdiendo oportunidad de reflexionar, de darle trabajo a esta maquinaria que tenemos aquí. Y el trabajo de la espiritualidad en general. Bueno, eso sería un poco las recomendaciones como terapeuta para trabajar nuestras dimensiones espiritual y llegar a la trascendencia. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna aportación que queráis hacer? Con, sin micrófono, con el chat. Porque lo que viene ahora es muy bonito, es muy profundo y es muy conmovedor. Así que yo siempre le digo a las personas con lo que lo hago que tengan preparado una caja de Kleenex, de pañuelos, por si tienen que hacer uso de ello, beber un poco de agua. Quien tenga, esto también es una recomendación, quien tenga auriculares, cascos, si los quiera utilizar, mejor, le da un poquito de profundidad. Es una práctica
Espera, pensaba que la había puesto. Que tiene el formato de una meditación guiada, pero que seguramente no hayáis practicado nunca. Entonces, bueno, vamos a dejar un minuto, 2 minutos, si tenéis que acudir al baño, tomar agua o reponeros un poco y enseguida avisamos y lo hacemos, ¿vale? Un par de minutitos. Y vamos comenzando. Vamos a adoptar una postura cómoda, puede ser sentado. Vamos a hacer una serie de respiraciones profundas, respiraciones que vamos a tomar el aire por la nariz, vamos a hacer de forma muy lenta, profunda, cada uno a su ritmo. Vamos a bajar esa activación psicofisiológica un poco, soltamos por la boca, lento, profundo. Rebajamos activación, relajamos un poco el cuerpo. La actitud, como siempre digo, ante la práctica ha de ser la misma. Estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. No hay nada más importante ahora. Podéis repetirlo vosotros. Estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. No hay nada más importante ahora. Una vez más, trabajo de autosugestión, nos convencemos. Estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. No hay nada más importante ahora. Vale, quien quiera abrir cámara, me gusta ver las caras de las personas, sobre todo en momentos clave de la práctica. Quien quiera, ¿eh? No es obligatorio, no os sintáis obligados, pero siempre me gusta ver las caras, me siento acompañado. Entonces, cerramos los ojos con suavidad y vamos a comenzar a visualizar una época concreta de nuestra vida, una época temprana en la que somos unos simples niños muy pequeños. Esa imagen, esa primera imagen que podáis tener de vosotros mismos, de esa niña pequeña, de ese niño con esas ropa características que recordáis, con ese peinado, con esa expresión en la cara humilde, inocente. Nosotros estamos como detrás de un escaparate viendo esa escena. Nos hemos trasladado en el tiempo y estamos viendo a esa niña, a ese niño, sin hacer nada en particular, simplemente estando en un lugar que nos resulte familiar. Puede ser una estancia de nuestra casa cuando éramos pequeños. Imagino que esa primera imagen que tenéis de vosotros corresponderá a una etapa entre 4, 5 años aproximada. Está ahí esa niña, ese niño. Vosotros podéis ver en detalle esa habitación, esos elementos, juguetes, mobiliario, que recordéis el olor de vuestra casa. Vamos a comenzar a entrar en escena, vamos a atravesar el escaparate, entramos con mucha suavidad para tratar de no perturbar, de no asustar. Nos acercamos
con cautela a la niña, al niño que somos, y nos situamos a su lado. No tenemos que decir nada, no tenemos que hacer nada en particular. Esa niña, ese niño no se va a asustar. Le resultamos familiar. Incluso nuestra presencia le reafirma, le da seguridad. Está cómoda, cómodo. Nos mira, le miramos, simplemente vamos a transmitir ese cariño que tenemos, ese sosiego, esa paz, esa calma, esa seguridad. No tenemos que decir, no tenemos que verbalizar nada en particular, porque además siendo tan pequeña, difícilmente nos va a entender. Sobran las palabras, nuestro gesto sereno pero firme es suficiente. Nuestro cuerpo irradia paz, irradia amor, y ese amor llega al niño, a la niña. Su gesto se torna entrañable, percibe, recibe esa energía, esa sensación tuya que le transmite calma, que le dice tranquilo, tranquila, todo va bien, todo irá bien. Esa niña se reconforta, se alegra, incluso hace esa mueca, ese gesto característico vuestro en la cara cuando os encontráis bien. Como digo, sobran las palabras. Vuestra mera presencia es suficiente. Con ello, nos incorporamos, volvemos al escaparate, a esa cápsula del tiempo, a esa máquina del tiempo, y vamos a dejar a ese pequeño ahí con ese pequeño regalo que le hemos hecho. Vamos a trasladarnos ahora un poquito más adelante en el tiempo, quizás en nuestra adolescencia o en nuestra infancia, sobre un momento en el que vosotros identifiquéis con claridad aquellas personas relevantes, determinantes en vuestra vida, familiares, amigos, en, en aquel periodo de edad, podemos decir entre 6, 10, 12 años, un momento clave de vuestra vida en el que podáis identificar figuras claves de vuestro desarrollo. Pueden ser padres, abuelos, familiares directos, indirectos, amigos, personas, mascotas. Y vamos a concentrarnos en un momento delicado en el que en aquella época recordéis la vivencia de la pérdida de alguien de ellos. Una persona importante que a día de hoy aún recordéis, que aún admiréis, esa persona que tuvo que abandonarnos, o ese momento difícil, delicado que os marcó para siempre. Tomaros unos segundos para poder identificar eso. Estamos en el escaparate. Y cuando identifiquéis la situación particular, el momento, el contexto, podáis, materializarlo,
podáis dibujaros a vosotros mismos, vuestro cuerpo, cómo era vuestro aspecto, pero entonces, en aquel momento difícil en el que perdisteis algo. Veis a ese niño, a ese infante, sufrir como es normal. Aprovechamos para entrar con suavidad a la escena, caminar despacio y situarnos a su lado. Tomar unos instantes para sentir la presencia de esa niña, de ese niño, para notar cómo es esa instancia, ese lugar concreto, los elementos de aquel periodo, cuadros, mobiliario, el olor, los sonidos, la ropa. Estáis con ese niño, ese adolescente, y le vais a hacer un pequeño contacto. Vuestra mano va a descansar sobre su hombro. Cara a cara, lo tenéis cara a cara. Esa criatura está sufriendo, como es habitual, por ese momento, esa circunstancia dolorosa en la que ha tenido que decir adiós, en la que ha perdido algo, en la que ha pasado un momento delicado, alguna situación traumática. Pero ahí estáis vosotros, le miráis, le apretáis el hombro y esta vez sí podéis decirle con dos o tres frases, lo que consideréis, aquellas palabras de aliento que os gustaría haber recibido en ese momento. Aprovechad ahora esta situación maravillosa, esta gran oportunidad, para hacerle llegar ese cariño, esa fuerza, ese aliento, en forma de palabras. Puede ser, todo irá bien, todo ha ido bien, míranos, lo que consideréis vosotros. Aprovechad la circunstancia, la oportunidad, esas palabras que os puedan marcar, que os puedan ayudar para el resto de vuestra vida. Fijaos cómo el gesto de la cara, cómo la compostura de esa niña cambia, cómo te mira, como sin apenas verbalizar nada, te lo está diciendo todo. Es consciente del regalo que le acabas de hacer. Tú eres consciente del regalo que le acabas de hacer, que te acabas de hacer. Fijaos cómo le ha cambiado el gesto, cómo mira con otra perspectiva su vida. Al fin y al cabo, vosotros sois el fiel reflejo, la mejor prueba de que todo va a ir bien. Vamos despidiéndonos de esa personita, como queráis, cada uno que utilice las palabras, la forma de hacerlo. Abrazad, sentid, tocad, besad.
y permitir que siga su curso esa persona. El let it go que decimos en mindfulness, el dejar, soltar. Ahora le toca a ella vivir en adelante. Vamos a volver a nuestra máquina del tiempo detrás del escaparate y en esta ocasión avanzamos mucho, 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 mucho en adelante, muchísimos, pero que muchísimos años, para encontrarnos con nosotros mismos en esa etapa final de nuestra vida, cuando ya somos ancianos. Hemos viajado mucho, mucho en adelante, ¿eh? No tengo la menor duda. Nos vemos ahí. Difícilmente nos podemos reconocer, ¿verdad? Nuestro gesto ha cambiado mucho, nuestro aspecto, pero hay algo familiar que se mantiene. Fijaos que está ahí serena, no necesariamente haciendo nada. Podéis situarlo en un lugar tranquilo, en un lugar que evoque paz. Me gusta a mí imaginar un jardín con cantos de pájaro, en la que simplemente nos vemos a nosotros en esa etapa de la vida, sintiendo la brisa, sintiendo el canto de los pájaros, los olores de las plantas, de las flores, con ese sentimiento de ya lo tengo todo hecho, voy a disfrutar ahora de este momento. Cruzamos el escaparate, nos adentramos en la escena, notamos esas sensaciones de estar ahí, la temperatura, el ambiente, el sonido. Nos acercamos con cautela, con delicadeza a esa persona, quizás también sobrecogidos, ¿no? Con mucho respeto, y nos sentamos a su lado. Nosotros sabemos bien quién es él, quién es ella. Quizás a él le cuesta un poco reconocernos todavía. Nos sentamos al lado y le tomamos la mano. Le hacemos saber que nuestra presencia no supone ningún peligro, que estamos aquí para acompañarle, para agradecerle, para vernos, enriquecernos. Hay sosiego, hay paz, hay una profunda calma. No tengo que ir a ningún lado, no tengo que hacer nada en específico, simplemente estar allí. Y vamos a aprovechar esta oportunidad para agradecerle a esa persona haber llegado hasta donde ha llegado, haber sido quien ha sido, habernos dado tanto y haber conseguido disfrutar de la vida
haberse dado cuenta de esa importancia de vivir en profundidad la vida a tiempo. Siéntete satisfecho, siéntete agradecida. Reconóceselo con ese tacto en la mano, apriétale la mano y que sea ella misma, el mismo, la que te devuelve la apretón. Transmítele paz, hazle saber que no hay nada de rencor, que no hay nada de lo que arrepentirse, que lo ha hecho lo mejor posible. Estáis mirando al horizonte, hay sosiego, hay una paz absoluta y aprovechad estos últimos instantes para despediros de la forma en la que os pida el corazón, cada uno a su manera. Aprovechamos esa oportunidad y nos vamos alejando un poco de la escena, dejando esa figura prominente, esa figura imponente de nuestro yo, ahí con total calma. Atravesamos el escaparate, volvemos a la máquina del tiempo y vemos como la escena se funde en una luz muy intensa, blanca, un resplandor brillante. Cuesta sostener la mirada sobre él. De pronto comenzamos a sentir nuestro cuerpo. Estamos aquí haciendo una práctica. Soy consciente de dónde estoy, de lo que estoy haciendo. Noto la postura, noto el lugar de las diferentes partes del cuerpo. Noto, soy consciente del lugar, del habitáculo o de la estancia donde me encuentro. Comienzo a notar mi respiración que ha estado acompañándome en todo este proceso de forma discreta. Adquiere ahora relevancia, concentra nuestra atención. No tenemos que modificarla necesariamente, simplemente sentirla.
Eso es. Podemos ir abriendo los ojos con suavidad. Y salimos de la práctica, damos por finalizada. Bueno, ahora sí, momento de los testimonios, de la experiencia. ¿Alguien quiere compartirla? ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis practicado alguna vez? ¿Os ha servido? ¿Lo habéis podido encajar? Bueno, esto es un trabajo ahora que tenéis que hacer. Esto que hemos aprendido de la espiritualidad, de la trascendencia y, y, la conexión con esta práctica que hemos hecho. Bueno, ¿alguien quiere compartir lo que ha sentido, lo que ha experimentado? Fijaos, herramientas clínicas que se utilizan para evaluar estos conceptos, para que veáis que aunque parecen tan abstractos, metafísicos, contamos con herramientas validadas. El FACEIT, que evalúa dimensiones como el significado, propósito de vida, la paz, la fe o fuerza en las creencias. También en cuanto a la espiritualidad, el DISIS, que se trata de evaluar la frecuencia diaria de conexión con lo divino, la paz interior duradera y la experiencia de asombro ante esas experiencias. El STS también, en cuanto a trascendencia, para evaluar dimensiones de introspección, altruismo o trabajo interpersonal. Aquí están las tres dimensiones que habíamos dicho: interpersonal, interpersonal y transpersonal. Introspección, altruismo y relaciones. Y esa dimensión que aquí se le llama temporal, pero que corresponde a la dimensión transpersonal, que es la integración del pasado y el presente, nuestro encaje en el pasado y en el presente. Vale, lo quito, me pongo yo otra vez aquí. Y os voy a contar, tengo muchos casos, pero no quiero extenderme demasiado ni abusar de vuestro tiempo. Y os voy a contar un par de ellos. A ver. Casos reales, ¿eh? Por ejemplo, mira, el caso que titulé como... Ay, el pescador que cambió el mar por sus recuerdos. Bueno, pues hablamos de decir, M. Punto, por no decir su nombre, M. Punto, un hombre de 68 años del norte de España, que marino, pasó toda su vida en el mar y tras ser diagnosticado una enfermedad pulmonar terminal, insuficiencia muy grave, hasta el punto en que, bueno, dependía su vida de estar conectado a determinados aparatos. Pues bueno, no podía ya salir de su casa, de su habitación, dependía de esa máquina para vivir. Que, fijaos el gran choque, ¿no? Había estado toda su vida en el mar en el que no hay horizontes, y de repente se había visto relegado a una habitación, cuatro paredes, a vivir los últimos momentos de su vida. Fijaos el impacto que puede tener eso para cualquier persona, ¿eh? Hasta para las más fuertes, porque los hombres del mar tienen fama precisamente porque son rudos, son fuertes. Bueno, pues era difícil comunicarse con él, él no quería abrirse, contestaba siempre con monosílabos, rechazaba la ayuda. Claro, se había un poco encerrado en sí mismo y no aceptaba esa situación, como es lógico. ¿Vale? Esa paz interior se había roto, ¿no? Ese indicador que se puede medir con los test que os he dicho antes, estaba roto. Y sentía que sin el mar, pues su vida ya no tenía identidad, ¿no? Se había evaluado con algunas herramientas de estas. ¿En qué consistió la intervención? La psicoterapia. Pues en un equipo de paliativos, de psicología de paliativos, pues más allá de todas las recomendaciones clínicas, médicas que él tiene que hacer,
lo que hicieron fue un trabajo muy bonito. Fue conseguirle elementos, piezas, animales o bueno, elementos de determinadas partes de la costa cantábrica, que era del norte de España, y llevárselo a él, ¿no? O sea, se recopiló, pues, determinadas fotografías o piedras, elementos del mar, eh, piezas marinas, tesoros, bueno, cosas que para nosotros pueden salir, no le solemos dar importancia. Para una persona que entiende del mar, que ha vivido toda su vida ahí, pues fijaos lo que puede. Tarros de agua marina, tarros de arena, porque luego lo que hizo, identificar cada una de esas cosas y ponerles nombre, contar historias sobre ellas, conectar historias con otros, bueno, desarrollar, abrirse un poco. Pues igual, ¿no? Hablaba de corrientes, de momentos peligrosos que había vivido en la mar, de, de pérdidas que habían sufrido también, de cómo era el navegar, cómo aprendió, cómo llegó hasta allí. Bueno, hablamos de ese momento de clic de trascendencia en el que ya se consiguen resultados con esta intervención, cuando eh, los terapeutas consiguieron hacerle elaborar todo un manual del mar gracias a su sabiduría, ¿no? Entonces, claro, ellos le llevaban elementos para que él simplemente narrara todo lo que supiera sobre ellos. Se hizo un manual del mar maravilloso para que iba a ser un regalo para su nieto de 10 años. Entonces, fijaos, qué legado más bonito. Todo un manual del mar, de lo que había sido su vida en el mar, ¿eh? Gracias a ese trabajo que se hizo, estos terapeutas y gracias a la experiencia y a las ganas de este hombre. Bueno, gracias a ello, esos últimos momentos de la vida pues fueron un poquito más llevaderos, ¿no? Sabiendo que ahora tenía un propósito, un último propósito, ¿no? De dejar ese legado, de dejar se le llamó el manual del mar, perdón, el manual del mar. Así que bueno, ese trabajo ayudó a autotrascender a M. Punto. Su mente y su propósito salieron de esa habitación y pudo otra vez volver, que fuera por última vez, a su mundo que había sido el mar. M. Punto murió en paz sabiendo que su conocimiento seguiría navegando y que le había dejado un legado maravilloso a su nieto. Ya como decía al principio de la sesión, la espiritualidad y la trascendencia se han estudiado más en el ámbito en estas situaciones, ¿no? Las últimas etapas de la vida, en paliativos, en enfermedades graves, en pérdidas, en duelo y tal. Así que, como veis, es una herramienta fundamental para seguir agarrándonos, aferrándonos a la vida y hacerlo con dignidad. Entonces, bueno, tengo más historias, pero quizás más adelante compartamos alguna más. No quiero abusar ya demasiado de vuestro tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en las próximas sesiones.